El nombre de Azcapotzalco deriva del término náhuatl Azcapotzalque, mismo que significa hormiguero. Es un área de la Ciudad de México que cuenta con una gran historia, la cual se extiende hasta los días prehispánicos. En el área de la delegación Azcapotzalco, en nuestro tiempo, otrora era el territorio de los tecpanecas, una etnia náhuatl en el siglo XIV, cuando estaban comandados por el gran Tezosomoc. Los tecpanecas y su territorio Azcapotzalco consiguieron una gran preeminencia económica y militar en el Valle de México. Tanto lograron que su dominio abarcó hasta las comunidades de Chalco y Texcoco, entre otras cercanas. Cuando Tezosomoc murió, el reino tecpaneca comenzó a decaer hasta que los recién llegados aztecas conquistaron sus ciudades en el siglo XV. 100 años después, luego de la caída del Imperio Azteca, a causa del acoso de las huestes españolas y sus numerosos aliados, los indígenas tlaxcaltecas comenzaron las tentativas evangelizadoras en el territorio mexicano. Los dominicos jugaron un papel preponderante en este marco. En el tiempo de la colonia fue cuando se construyeron más iglesias y capillas que en cualquier otra época de la historia nacional. Quien recorre en la actualidad barrios tan añejos y valiosos como Azcapotzalco tiene la oportunidad de hallar iglesias de hasta 5 siglos de antigüedad. Estas mismas zonas, que otrora eran periféricas a la ciudad, fueron poco a poco agregadas al espacio urbano de la capital. ¿Se han preguntado qué podemos visitar en el barrio de Azcapotzalco? Bueno, en Azcapotzalco, para fines turísticos, no hay que dejar de visitar su centro, donde en otros tiempos estuviera la cabecera municipal, recorrer sus calles, caracterizadas por una intensa dinámica comercial. También ofrece pequeños oasis de hermosas arquitecturas y tradiciones, como por ejemplo la parroquia de los Santos Apóstoles, una noble edificación virreinal que cuenta con una gran torre, cúpulas y un agradable atrio arbolado. Frente a este último aparece un kiosco. Junto al atrio de la parroquia tenemos la Casa de Culturas de Azcapotzalco, la cual incluye dentro de sí 2 hermosos jardines con fuertes de roca y en donde tienen lugar distintas exposiciones y talleres. La Plaza Hidalgo puede ser considerada como el corazón de Azcapotzalco, y uno de sus distintivos más agradables es su kiosco central, mismo que aparece rodeado de árboles. También destaca la Plaza Hidalgo, una estatua en honor al héroe nacional del mismo apellido. Igual de interesante es el archivo histórico de Azcapotzalco, en cual se localiza a un costado de la Plaza Hidalgo. Cuenta con un mural realizado por Antonio Padilla Pérez, cuyo título es Origen y trascendencia del pueblo tecpaneca. Además, allí se exponen vestigios arqueológicos encontrados en este barrio mágico de la Ciudad de México. ¿Cómo se puede llegar al barrio mágico de Azcapotzalco? Bueno, pues para llegar al barrio de Azcapotzalco se puede utilizar la calzada Vallejo, la avenida Río Consulado, el paseo Jacarandas, la calzada de Naranja, Santa Lucía y ferrocarriles nacionales. Para el caso de transporte público, es recomendable para visitar Azcapotzalco la línea 6 y 7 del metro, la línea 3 del Metrobús y las líneas 1 y G del trolebús. Esta es una información muy relevante para el barrio de Azcapotzalco. A continuación daremos alguna de la información más relevante acerca de Azcapotzalco. Uno
Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Azcapotzalco fue la batalla que aconteció el 19 de agosto de 1821, que trató de uno de los posteros combates que sucedieron antes de ser proclamada la independencia de nuestra nación. En las primeras décadas del siglo XX, Azcapotzalco se definía por ser un área principalmente agrícola. Fue una situación que se modificó de manera abrupta en la década de 1920, cuando se establecieron en el lugar las primeras fábricas en el área. Con el paso del tiempo, Azcapotzalco devino una de las zonas industriales más significativas de la Ciudad de México. Actividades a realizar en el barrio de Azcapotzalco. Aconsejamos para fines turísticos, además de disfrutar de iconos del lugar como la parroquia y ex convento de San Felipe y Santiago Apóstoles, la Capilla del Rosario, el Palacio Municipal y la Casa de la Cultura, acudir a este barrio en las fechas en las que se celebran las festividades locales de mayor tradición, por ejemplo, las fiestas de los rurales, el segundo miércoles de cada mes de noviembre y el desfile patrio el 15 de septiembre.